No, pensar en la participación de todos ustedes en esta capacitación de urgencia, darle al doctor Nicolás Durán y al doctor Maximiliano Falcioni. Los dos son urólogos formados en el Hospital Británico, son cirujanos y urólogos. Ahora Maximiliano Falcioni está en Bahía Blanca trabajando, pero han participado los dos de operativos clínicos y quirúrgicos. O sea, esto es importante porque el estar dando una capacitación, uno tiene que saber cuál es el terreno en donde ustedes están trabajando allá en el monte, que muchas veces hemos tenido problemas con pacientes urológicos, y entonces la idea de todo esto es sacar un mensaje que nos permita, a nosotros cuando vamos, pero a ustedes sobre todo, que están los 365 días del año, que nos permita tener un conocimiento de todos los, de todos los puntos urológicos de una urgencia urológica y saber cuándo derivar al paciente y cuándo esperar hasta el día siguiente. Hay veces que uno tiene que hacer una derivación de urgencia, ¿no? Como si fuera una apendicitis. Así que para ir adelantando, le voy a dar la palabra al doctor Nicolás Durán, que se va a presentar. Maxi comienza. Y muchas gracias nuevamente a todos. Maxi comienza, doctor. Sí. Maxi, perfecto. ¿Se me escucha? Perfecto, Maxi. Bueno, voy a compartir mi pantalla si están de acuerdo. Ahora la compartimos. Bueno, ¿ven mi pantalla? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, no quiero demorarme mucho, nada más que agradecer, un lujo para mí, seguir acompañando, en este caso desde lo teórico, a la gente de Amtena y de Cultura Nativa, siempre, bueno, en conjunto con Nolasco y Durán, así que un placer para mí. Vamos a conversar hoy sobre estos tópicos, sobre la hematuria, que es el sangrado en la orina, sobre la fimosis y la parafimosis, que es la retracción o no retracción del prepucio sobre el glande. Vamos a hablar del cólico renal, que es la litiasis en la vía urinaria. Vamos a hablar de la oligoanuria posrenal, que es aquella obstrucción que se da desde que se genera la orina hasta que sale. Vamos a hablar de la gangrena de Fournier, que es una infección muy compleja, de rápida progresión, que requiere tratamiento quirúrgico urgente. Vamos a hablar de escroto agudo y sus variantes, del priapismo, que es la erección sostenida en el tiempo no deseada, y de las emergencias oncológicas en el contexto urológico. Respecto a la hematuria, la definición la conocemos todos, es la presencia de sangre en orina, pero básicamente esta puede ser de dos tipos: macroscópica, aquella que vemos a simple vista, que será con o sin coágulos, puede tener muchos gradientes, no es lo mismo una hematuria macroscópica con la orina rosada, a que la orina parezca que Ahí se silenció. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ok, les decía, la hematuria macroscópica no es lo mismo que sea un leve color rosado a que parezca ketchup, ¿sí? Tiene muchos gradientes.
No es lo mismo que sea líquida, roja, a que tenga coágulos. Todo eso tenemos que irlo evaluando. Y si tenemos hematuria, pero no la vemos a simple vista, quiere decir que el diagnóstico es por laboratorio. Esto es a través del sedimento urinario, con 5 o más eritrocitos por campo, o en el chorro medio del urocultivo, con 3 o más eritrocitos por campo. ¿Por qué es importante la hematuria? Bueno, porque con la hematuria, de alguna manera, atravesamos toda la urología. Podemos estar hablando de enfermedades oncológicas, hasta un 85% de los pacientes con cáncer de vejiga van a presentar hematuria, poco más de un tercio de los pacientes con carcinoma de células renales, y también, si bien ahí dice otros, y está un poco más chico, no menos importante, tener en cuenta que la litiasis genera hematuria, tener en cuenta que las infecciones urinarias pueden generar hematuria, los traumatismos, golpes, contusiones también, y puede haber hematurias de origen nefrológico. Así que, como vemos, es un signo que atraviesa toda la urología. Les decía, puede ser de origen renal, pensar en patología nefrológica, pensar en patología oncológica, en litiasis o en infecciones. No olvidar nunca la TBC, siempre teniendo en cuenta el medio donde estamos. A nivel ureteral puede ser una hematuria de causa litiásica o por carcinoma de urotelio. A nivel de vejiga puede ser una simple ITU, una infección urinaria baja puede generar hematuria, la litiasis vesical también, el cáncer de urotelio, o también el sembrado de tuberculosis que viene desde el riñón puede generar a nivel vesical implantes y hematuria. A nivel de uretra y de próstata, también el cáncer de próstata puede generar hematuria, la litiasis bien distal, la hiperplasia prostática benigna, esto es muy importante, el agrandamiento prostático natural, parte de la historia natural de la próstata, puede generar hematuria, y bueno, el cáncer ya lo nombramos. Tener en cuenta también enfermedades hematológicas, las púrpuras, la hemofilia, y si el paciente está tomando anticoagulantes. Esta prueba de los 3 vasos, si bien es algo bastante ortodoxo y no es tan útil en la práctica diaria, sí me gusta para entender un poco el origen de la hematuria, es bastante pedagógico. Si nos imaginamos el chorro dividido en 3, nosotros, si vemos la hematuria en los 3 vasos, por así decirlo, tanto al inicio, durante y al final, probablemente estemos hablando de un sangrado profuso e importante y que puede venir de cualquier parte de la vía urinaria. Por el contrario, si el sangrado es inicial en el primer vaso, estamos hablando de un sangrado distal, es decir, cuello de vejiga, próstata. Tener en cuenta que también puede sangrar la uretra, eso se llama uretrorragia. Y si por último el frasquito que viene con sangre es el último, el tercero, quiere decir que es un sangrado final, lo cual es o de sangre que está precipitada en la vejiga de hace un tiempo, o un sangrado más alto, es decir, uréter o riñón. También tenemos que descartar las pseudohematurias o falsas hematurias, que básicamente puede ser de 3 motivos. O por la ingesta de algún alimento, o por tomar algún medicamento, siempre ver bien los efectos adversos de los medicamentos o efectos colaterales, y también descartar lo que es un síndrome coledociano con la coluria, que a veces puede ser confundida con hematuria. Cuando nos genera dudas, cuando parece más anaranjada que rosada, bueno, recurrimos a un sedimento urinario y con eso hacemos fácilmente el diagnóstico. ¿Qué preguntarle al paciente? Bueno, con qué se estuvo alimentando, qué remedios se está tomando. En niños pensar en patología nefrológica, en adultos pensar en tumores, en litiasis. Siempre tener en cuenta si el paciente es fumador. El cigarrillo del urólogo es igual de importante que el cigarrillo del neumonólogo. No podemos no dejar de preguntar sobre el tabaquismo, y en atención primaria, y creo que esto es una de las partes más importantes de esta charla, que es lo que nos toca un poco de cerca a lo que es cultura nativa y Amtena, siempre hacer hincapié en la cesación tabáquica, porque no solo prevenimos cáncer de pulmón, sino también cáncer de urotelio. Es muy importante. Antecedentes familiares con poliquistosis, con coagulopatías, antecedentes de tuberculosis, ver si tiene síntomas o signos de infección, y ver si está cursando un cólico renal,
dado que la litiasis podría ser la causante de la hematuria. Al examen físico, evaluar si hay algún tipo de masa lumbar, dado que el tumor o la displasia renal pueden generar la hematuria. Descartar el globo vesical, la retención per se puede generar algún tipo de hematuria, y por otra parte podemos tener una retención urinaria por coágulos y estar bloqueada la vejiga o la uretra por los coágulos. También evaluar puñopercusión renal para descartar o orientarnos hacia una infección. ¿Cómo estudiar la hematuria? Bueno, la verdad que el abanico diagnóstico es amplio, ya les dije, a través del laboratorio, ya la podemos diagnosticar, y después tenemos que ver la causa etiológica. Para ello, radiografía simple de árbol urinario, podemos pedir una ecografía renal y vesicoprostática, importantísimo, siempre con residuo postmiccional, es decir, se le hace la ecografía con la vejiga llena, se lo manda a orinar al paciente y se vuelve a medir el residuo para ver si el paciente tiene cierta retención crónica. Pedir un urocultivo es un chorro medio de orina, y en el caso de que no nos cierre para causa urológica, pensar en nefrológica, y para ello el diagnóstico es con los eritrocitos dismórficos en orina. Desde hace unos años, bueno, según el medio, tenemos la suerte o no de contar con tomógrafo. La tomografía se pide abdomen y pelvis, con y sin contraste endovenoso para estudiar una hematuria. Es muy útil. En el caso de no contar con el tomógrafo, una prueba sencilla es el urograma excretor, que es la radiografía simple, pero con contraste endovenoso. Se van haciendo disparos con el correr de los minutos para ver si hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de presencia de imagen negativa endoluminal que nos hable de, por ejemplo, un tumor o una piedra. El PAP seriado en orina también es una práctica muy útil, sobre todo para diagnosticar tumores de urotelio, pero de alto grado, es decir, los más malignos, dado que tiene sensibilidad solo o más que nada para los de alto grado. Y después, esto ya es resorte del urólogo, es la uretrocistoscopía o cistofibroscopía, que es mirar la uretra y mirar la vejiga, y con eso ya nos hacemos un panorama de si hay piedras o tumores vesicales. Esto puede ser flexible, que es muy caro, no está en todos lados, en consultorio, o si no en quirófano, se hace con un instrumento rígido, con una sedación. En cuanto al bloqueo vesical por coágulos, esto también es una de las partes más importantes de la charla. Es aquel paciente que está en retención aguda y que sospechamos, sea por una ecografía o porque sale un poquito de pis por la uretra con sangre, sospechamos que está bloqueado por coágulos. En este caso, lo que tenemos que hacer siempre es derivar la orina. En urología la premisa es cuidar los riñones y es perpetuar la permeabilidad de la vía urinaria. En este caso, lo más sencillo siempre es ir de abajo para arriba. Si el bloqueo es distal, o sea, es a nivel uretral o vesical, con una sonda lo resolvemos. Si el bloqueo es más proximal, es decir, de urétero o riñón, probablemente tengamos que destaparlo con una nefrostomía o con un doble J. Pero no es resorte ahora de lo que quiero transmitirles. Respecto a la sonda vesical, es de suma importancia que miremos la imagen de la izquierda, colocar una sonda triple vía. ¿Cómo se descompone la sonda triple vía? El primer agujerito que vemos, el más finito, el de arriba, es por donde ingresa el lavado. La utilidad del lavado es que entre solución fisiológica a la vejiga y salga, y de esta manera la hematuria no sedimente y no haga coágulos, sino que salga en forma líquida. Por el medio, por donde dice 22, es donde va conectada la bolsa colectora. Estos datos suelen ser universales, en este caso Rouge es la marca, pero los otros datos me importa que los miremos. 22 es el diámetro, 22 French, que dividido 3 te da en milímetros, y esta marca lo indica, 7,3 es milímetros, ¿sí? 7 y pico por 3 da 22. 5 a 15 mililitros es lo que sugieren inflar el balón. El balón se infla por el lumen del capuchón azul, ¿ok? Hay básicamente dos tipos de sonda, las amarillas, como esta, que es de látex, y las transparentes, que son de silicona.
Las de látex se toleran un poco mejor, pero colapsan más fácil. Las de silicona pueden tolerarse un poco peor, pero son más rígidas. Tendremos que ver qué nos conviene o no en cada caso. Básicamente, una vez que ponemos la sonda, por el lumen grande de 22, una jeringa grande, vamos a lavar sacar los coágulos, y recién ahí conectamos la bolsa balón. Si el paciente no le podemos colocar la sonda y tenemos que hacer una talla, o tenemos que poner una nefrostomía, o lo que sea, probablemente requiere internación. Si el sangrado continúa activo y necesitamos lavado, tenemos que internarlo. Y por supuesto, si hay deterioro general o ya indicios de laboratorio, de examen físico de anemia, también tendremos que internarlo. Esto es un poco los estudios, la ecografía, el tomógrafo. A la derecha vemos el cistoscopio flexible. Como ven, en este corte de abajo se ve perfecto cómo uno puede visualizar la vejiga, pero esto ya es resorte del urólogo. Lo que vemos acá, en la imagen de la izquierda, es una ecografía, vemos un pólipo vesical grande, ¿sí? En la imagen de color rosa, lo que estamos viendo es una cistoscopía, y vemos ese pólipo que protruye, se ve que viene, esto que vemos acá es el meato ureteral, yo calculo que es el derecho, y vemos cómo viene el pólipo desde el uréter hacia la vejiga, ¿sí? Eso es un tumor de urotelio de vía superior. Lo que vemos a la derecha son dos imágenes tomográficas con contraste. Esto es un tiempo nefrourológico, ¿sí? El riñón ya se tiñe, y vemos un tumor grande, de riñón izquierdo en este corte frontal, y acá en este corte axial, lo mismo, un riñón mayormente endofítico, un tumor mayormente endofítico, importante, esto es quirúrgico, ¿sí? Respecto a la fimosis y parafimosis, tenemos que saber que son tratamientos, la fimosis tiene indicación quirúrgica, tanto en el adulto como en el niño pasado los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque, bueno, previene un montón de infecciones, previene cáncer de pene, previene infección de HIV, previene infección de HPV. Es una cirugía sencilla, ambulatoria. Lo que sucede acá es que se arma un anillo estenótico o fimótico e impide la retracción del prepucio, por lo cual impide la higiene correcta del glande. A veces, si esto es muy pronunciado, puede incluso tapar el meato y generar una insuficiencia renal aguda posrenal. Esto se ve en pacientes gerontes. Tener en cuenta los diabéticos, importantísimo, también factor de indicación quirúrgica. Por otra parte, la parafimosis es lo opuesto. Acá el paciente se retrae el prepucio, pero no vuelve al lugar correcto. Eso genera que se siga, de alguna manera, ahorcando, y genera más edema, con lo cual perpetúa el ciclo y cada vez es más difícil la reducción. Esta reducción puede ser manual, es muy sencillo, hay que poner un poco de lidocaína, gel, y simplemente cruzando los dedos, no sé si me ven acá en la pantalla, tratando de agarrar el pene de esta manera. Yo sé que es difícil explicarlo por acá, pero si agarramos el pene así y apretamos el glande, créanme que con paciencia y un poco de coraje se puede resolver esa parafimosis y el paciente se va a la casa. De no ser así, hay que hacer un corte, bueno, ya llamar a un cirujano o a un urólogo. Esto es lo que les conté recién. Y si bien acá a la derecha se muestra la técnica de la osteoplastia, no quiero que lo miren, quiero que miren acá a la izquierda cómo se ve una balanitis, que es una inflamación del glande. Esto también puede disminuirse con la osteoplastia, además de que también hay tratamiento médico con cremas. Fíjense, una balanopostitis, es decir, inflamación del glande e inflamación del prepucio. Acá ya tenemos una infección mucho más severa que se va gangrenando, ¿sí? Esto es para hacer una toilette quirúrgica, es otro nivel. Acá vemos una atrofia, ven cómo se reseca todo el prepucio, y acá vemos, por ejemplo, un herpes genital. Todas estas cosas se pueden mejorar con la osteoplastia. Respecto al cólico renal, es una patología súper frecuente, hasta un 5% de la población lo va a tener. Tiene alta recurrencia, fíjense que más de la mitad en 10 años va a repetir el cólico. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, va a haber un dolor de inicio súbito, unilateral de un solo lado, muy intenso. Lo pueden relatar como el peor dolor de su vida.
se localiza en la fosa lumbar, en la espalda, se irradia a veces por el abdomen hasta la ingle o hasta el genital homolateral, no para con ninguna posición, y si la piedrita está cerca de la vejiga, puede haber síntomas de irritabilidad vesical, como por ejemplo poliacuria, que es orinar mucho en el día, o algún tipo de disuria, de ardor. Puede haber síntomas viscerales, esto tenerlo en cuenta, porque el riñón comparte inervación con el plexo celíaco, puede haber vómitos, puede haber náuseas, así que, por ejemplo, un cólico renal derecho, tener en cuenta con una colecistitis, el diagnóstico diferencial, etc. A veces no es tan fácil. Estudios complementarios, pedir un sedimento, como les decía, puede haber hematuria. Una radiografía simple de abdomen ya puede evaluar los cálculos radiopacos, que son todos, hablando groseramente, son todos menos los de ácido úrico. La ecografía no es un buen estudio para ver litiasis, pero sí nos puede hablar de que el uréter está tapado, y con ello el informe va a decir ectasia pielocalicial. Eso también es algo importante. La tomografía, por supuesto, es el estudio GOL estándar, que tiene que ser sin contraste. Con eso alcanza para ver todas las piedras, incluso las radiotransparentes o radiolúcidas, como puede ser las de ácido úrico, o las que tienen baja unidad de Hanfield, como las infecciosas de Struita. Para el diagnóstico diferencial del cólico renal, bueno, también un abanico enorme. Si la piedra está en el riñón, podemos estar cursando una pielonefritis aguda o un infarto renal en lugar de un cólico. Si la piedra es muy distal, como les decía hoy, cerca de la vejiga, puede haber una torsión tanto de ovario como de cordón espermático y confundir el dolor. Puede haber un embarazo ectópico, puede haber una salpingitis. Fíjense cómo empezamos a agregar genitales y órganos, tanto masculinos como femeninos, en el diagnóstico diferencial. Patología digestiva, como les decía, si es distal puede ser una apendicitis aguda, si es un poco más alto, una colecistitis, diverticulitis, oclusión, pancreatitis aguda también. A nivel vascular, atentos con la disección, la ruptura de aneurisma, de aorta, y neurológicas o traumatológicas, todo lo que tiene que ver con lo lumbar puede generar confusión. ¿Ok? A nivel práctico, diferenciar de cólico renal febril o complicado de aquel no complicado. Porque también va a cambiar un poco los criterios, sean de internación o de urgencia a la hora de resolver ese cólico renal. Algunos litos se expulsan espontáneamente. Esto se llama tratamiento médico expulsivo. Podemos estar sin factores de riesgo, como puede ser sin infección, sin alteración de la función renal. Podemos poner al paciente en tratamiento médico expulsivo hasta un mes, es decir, 4 semanas, siempre y cuando sea un lito viable de expulsión, esto es, que no mida más de 5 milímetros. Si mide 6 o 7, fíjense cómo cae a la mitad las chances de eliminación espontánea, y mayor de 7 milímetros es muy, muy raro que lo elimine. Pero si tiene menos de 5 milímetros, y si es de uréter distal, podemos poner al paciente en tratamiento médico expulsivo y controlarlo de cerca. Evitar la sobrehidratación, se puede usar calor local, analgésicos, corticoides, y lo que es de utilidad, alfa-bloqueantes, como la tamsulosina, 0,4 miligramos día, para apostar a esa eliminación. Y siempre tener en cuenta la necesidad de tener que derivar la orina de manera urgente. ¿Cuándo tenemos que derivar la orina urgente? Es decir, colocar un catéter doble J, como vemos en la radiografía esa. Vemos un catéter doble J colocado por una piedra. ¿Cuándo? O poner una nefrostomía percutánea, en el caso de tener sepsis, en el caso de tener anuria, en el caso de tener un paciente monorreno, ¿sí? Si tiene un solo riñón tapado, tenemos que destaparlo. Si es refractario al tratamiento médico expulsivo, si tenemos una rotura de fornix, esto se puede ver en la tomografía como un poco de líquido libre perirrenal, o en el paciente que tenga un riñón trasplantado obstruido. En la embarazada también tenemos que hacer derivación con doble J.
Acá les muestro la imagen de lo que consiste una nefrostomía, que es un catéter que va a través de la piel por la espalda, directo al riñón, y el famoso catéter J o stent ureteral, que lo habrán escuchado, es un catéter que va desde la vejiga hasta la pelvis renal. De esta manera perpetúa la orina y pasa por el costadito y hace una suerte de bypass del cálculo ureteral. Eso es todo. Cualquier pregunta, si quieren, me la pueden ir haciendo mientras Nico Durán prepara su parte. Yo dejo de compartir pantalla y si quieren, mientras Nico prepara, me hacen alguna consulta. Gracias, Maxi. Doc Nolasco, Sí, tiene unos aportes. algún aporte, ahí yo lo escribí en el importante, primero la higiene del surco balano-prepucial, o sea, todos los hombres, desde chiquititos, hay que, todos los días, cuando uno hace la higiene, hay que rebatir el prepucio, la piel que recubre el pene, para sacar esa secreción alrededor de la cabeza del pene, que se llama el glande, para sacar esa secreción que se llama esmegma. ¿Por qué? Porque si uno mantiene ese esmegma a lo largo del tiempo, con los años puede ocasionar irritación, pero por sobre todo puede ocasionar el cáncer de pene. El cáncer de pene, hemos visto en alguna oportunidad, hemos visto poco frecuente, pero es muy frecuente en aquellos pacientes que no tienen una buena higiene balano-prepucial. Eso es uno. Y otra, apoyar lo que decía para la parafimosis. La parafimosis, en los niños, es habitual encontrar, no sé si tenemos algún pediatra, bueno, Eli, por ahí estamos con algún pediatra por ahí. Luis Cataldi estaba. Luis Cataldi, él nos puede decir que hay fimosis, o sea, cuando uno no puede rebatir en los chicos, en los primeros años de vida, que no puede rebatir bien el prepucio, esa fimosis a veces se la va tratando y se espera un poco para la resolución, que son fimosis que después se resuelven solas. Otras no, entonces son las que requieren de una intervención. Cuando existe la parafimosis, que generalmente lo vemos en los adultos, que es ese collar de edema que mostraba Maxi, la técnica que decía Maxi es muy buena, que es como poner alrededor del glande los dos dedos, pero antes de eso es bueno la compresión del edema durante 5 minutos. Lo comprimen, esperan unos minutos, porque eso también baja el edema y le permite al glande ser introducido dentro del prepucio. ¿tá? Y por último, en aquellos pacientes en el cólico renal, claro, uno tiene que pensar, estoy en la Merced, estoy en Alto de la Sierra, y no siempre tengo una ecografía y no siempre tengo una radiografía simple. Bueno, yo ahí recuerden que en el sedimento de orina, si el paciente tiene todas las características que nombró Maxi muy bien de los signos y síntomas del cólico renal, que son las piedras que provocan obstrucción del riñón o del uréter o de la vejiga, esa piedra, como tiene aristas, generalmente raspa y lastima la mucosa y entonces siempre hay microhematuria, más de, como decía Maxi, más de 5 hematíes por campo, o hematuria macroscópica, que es más difícil de encontrar. Entonces siempre sacar un sedimento de orina que ya nos va a aproximar el diagnóstico y el urocultivo de ya, porque nos va a permitir, si tiene síntomas de infección urinaria, y veces los cálculos cuando se van acercando a la vejiga dan síntomas de cistitis, de infección, de urgencia, de apremio. Entonces es bueno que saquemos un sedimento y un urocultivo si tenemos la posibilidad de hacer una radiografía
simple, como allá en Santa Victoria o en Tartagal de allá, se hace una radiografía simple para visualizar si el cálculo se lo puede individualizar. Hay cálculos que se pueden individualizar y otros que no. Y en qué nivel uno puede pensar de que hay alguna piedra en el trayecto de del riñón, de los uréteres o cercano a la vejiga. Cuidado, porque hay piedritas que nosotros llamamos flebolitos, que son muy redondeados, que pueden estar cerca de los uréteres, que confunden a veces con cálculos en el trayecto urinario, que no provocan obstrucción. Por eso que es tan importante que en Santa Victoria y en Alto de la Sierra, todos los centros grandes, puede haber algún médico que aprenda a hacer ecografía, porque con solo colocar el transductor de la ecografía sobre la región lumbar, uno puede determinar si está dilatado ese riñón o no está dilatado. Con eso, más el sedimento de orina, podemos hacer un gran avance. Y después están los síntomas. Un paciente que está con un dolor muy intenso de cólico renal, que por ahí no cede con el tratamiento analgésico, o que está con náuseas, o está con vómitos, o que no puede orinar, y es un paciente que uno tiene que pensar en hablar con el médico de Santa Victoria para su derivación, o de Alto de la Sierra para su derivación. Entonces, son pequeños detalles que queríamos agregar. No sé si, Nico, ¿querés agregar algo más a esto? No, pero vamos bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos 32 asistentes. Vamos bien. Bueno, me presento para los que no me conocen. Nicolás Durán es mi nombre, cirujano general y ahora futuro urólogo, y tuve la posibilidad, por suerte, de ir más de una vez allá a Salta y estar hasta un mes en el hospital de Tartagal rotando. Entonces, la idea es orientar esta charla también, viendo qué es lo posible, cómo se pueden resolver algunas de estas urgencias, tanto en Santa Victoria, en Tartagal, o en alguna de las salitas de las diferentes misiones. Bueno, continuamos entonces con el temario. Vamos a hablar de lo que es la oliguria y la anuria, que por definición la vamos a entender a la oliguria como la eliminación menor de 500 mililitros día de orina, mientras que la anuria obviamente va a ser la ausencia completa de orina en la vejiga. Y bien, siempre se va a clasificar en las tres causas principales: prerrenal, renal y posrenal. Obviamente, lo estrictamente urológico nos compete los posrenal. Como perrenal, lo más frecuente que vamos a ver es, obviamente, por disminución del volumen sanguíneo que le llega al riñón. Y eso va a ser típico en una hipovolemia, ya sea en un grado de sangrado importante, también como en una deshidratación. Y lo que pasa es esto, es la reducción de la perfusión renal a pesar de los volúmenes intravasculares altos o normales. De esta situación de mantenerse es que puede terminar en una necrosis tubular. Es por eso que ya esto es más un tratamiento médico, pero bueno, siempre estar atento y cuidar a los riñones, es la premisa de cualquier médico. Renal, obviamente no lo vemos nosotros en urología, sino más los nefrólogos, van a ser por lesiones secundarias, ya sean vasculares, típica de la vasculitis, las trombosis, las glomerulonefritis, y también frecuentemente la necrosis tubular aguda. También está la intoxicación medicamentosa por tetracloruro de carbono, y como dijimos, lo postrenal es lo que a nosotros más nos importa. Nosotros a veces hacemos broma, pero los urólogos somos plomeros, le decimos a los pacientes. Nosotros tenemos que tratar siempre de desobstruir esto y que la orina haga su curso normal. Y la posrenal obviamente se va a hacer debido a una obstrucción bilateral o unilateral, en ausencia o no del mal funcionamiento del riñón contralateral. Y es por eso que también se las conoce como las anurias obstructivas. Entonces, a esta la vamos a poder definir como la ausencia de orina en la vejiga
el paciente no va a tener deseo miccional y al examen físico, al palpar el hipogastrio, no vamos a constatar un globo vesical. Todo esto puede ser corroborado por una ecografía. Hacemos una ecografía vesical y obviamente no vamos a encontrar una vejiga llena, sino una vejiga depresionada. O mismo, un paciente que refiera que no puede orinar, uno coloca una sonda, tiene cierta certeza de que está bien colocada y no tiene ningún débito por la misma. Importante en estos pacientes, siempre la alarma de que son pacientes de que se van apagando, hay un deterioro que es progresivo, y obviamente con la insuficiencia renal. Siempre presente y siempre que se pueda, un análisis de sangre para ver cómo viene el tema del ionograma, sobre todo el tema de la calemia. Estos pacientes, entonces, como dice acá, siempre van a requerir de un laboratorio sanguíneo. La etiología puede ser variada. Eso, como dijimos, piensen en plomería. Hay algo que está obstruyendo a este riñón, a este uréter o a la vejiga. Nombramos a los cólicos renales. Estos cólicos renales es muy difícil que sean piedritas obstructivas bilaterales. Entonces, por lo general, se van a dar en riñones, en pacientes que son monorrenos. Entonces, monorreno con anuria y sospecha de litiasis porque presentó síntomas de cólico renal, súper alarma, tratar de derivarlo lo antes posible. Ya en pacientes que a la vez de la anuria presentan dolores lumbares que fueron crónicos o tienen ya antecedentes de algún tipo de tumor, ya sea tumor de colon, pero ya, o sea, las mujeres con los tumores de cuello que sean avanzados, esos de a poquito van creciendo y terminan tapando los uréteres. Y después, obviamente, que llame la atención un paciente postoperatorio de alguna cirugía grande que no pueda orinar y no tenga orina en la vejiga, sospechar alguna causa iatrogénica por lesión de los uréteres. El diagnóstico, como dijimos entonces, con una simple ecografía se puede demostrar la ausencia de orina en la vejiga, y la nombro porque creo que es lo más rápido y lo más sencillo. Si bien se puede hacer una tomografía, ya esto lo vamos a hacer en Tartagal recién, la sospecha clínica y ecográfica se puede hacer en cualquier salita. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Esto ya bien es estrictamente del urólogo, ya que va a haber que hacer un examen citoscópico y una pilografía. La pilografía es entrar en la vejiga. Estos eran las imágenes que había mostrado Maxi antes. Una pilografía es entrar a la vejiga, tratar de canular uno o los dos uréteres y tirar una sustancia de contraste para ver dónde es la obstrucción y si es una compresión extrínseca o si es algo meramente del uréter. Y la nefrostomía y el catéter WJ, que es algo que, como dije, va a hacer el urólogo, van a ser las dos formas de desobstrucción. Esto, como dijimos, es plomería. Hay que tratar de que la orina salga, ya sea por un catéter o por directamente una nefrostomía. Y bien, de la mano, que obviamente no es lo mismo que la anuria obstructiva, está en la retención aguda de orina. Acá, por el contrario, vamos a poder constatar un globo vesical, por ecografía vamos a poder constatar que hay gran cantidad de orina en la vejiga y el paciente no va a poder orinar. Como causas, vamos a encontrar la causa obstructiva, donde lo más frecuente que vemos en la práctica urológica es la hiperplasia prostática benigna. La próstata con el correr de los años va aumentando de tamaño, pero también aumenta de tamaño y va cerrando el calibre de la uretra. Por lo que hay pacientes que empiezan a orinar a cuentagotas, con un chorro finito, en regadera, y de repente a veces debutan con esto, que no pueden orinar. En pacientes con cáncer de próstata avanzado, pacientes que ya tuvieron alguna cirugía en la uretra o antecedentes de instrumentación de la misma, suelen presentar estenosis, y esto es lo mismo, plomería, se cierra la uretra y no pueden estar orinando. Litiasis es raro, pero bueno, hay veces que tanta hiperplasia genera que la orina quede en la vejiga y sea propensa a formar piedras, y a veces que una piedra de gran tamaño puede llegar
a tapar la uretra. Después vamos a nombrar los alfa-adrenérgicos, el síndrome de la válvula de uretra posterior, que eso se ve en los pacientes pediátricos. Y después, por el otro lado, patologías no obstructivas, pacientes con vejigas neurogénicas, pacientes con una retención de orina postquirúrgica, un reemplazo de cadera, cirugías donde el paciente tiene que estar en cama por varios días. Es común que uno va, le saca la sonda después de la cirugía, el paciente no anduvo caminando, no se anduvo movilizando, e intercurre con una retención aguda de orina. Y después hay fármacos anticolinérgicos, todos los antimuscarínicos que nosotros usamos a veces para calmar a una vejiga hiperactiva. El exceso de los mismos, los antidepresivos tricíclicos y los neurolépticos, hacen que la vejiga se duerma, como le decimos a los pacientes, y es el difusor que no puede reaccionar y poder orinar cuando sensa que tiene mucha orina. Entonces, en la evaluación, obviamente, el paciente va a ser un paciente que venga con dolor, agitado, sudoroso, con imposibilidad de iniciar la micción. Esto puede ser de comienzo súbito o progresivo. El dolor es bastante característico. Y después que nos llame la atención si al paciente no le duele. Eso significa que el paciente puede estar con un montón de orina en la vejiga, sin deseo miccional y sin dolor, y eso nos va a asustar, que después lo vamos a hablar, porque esto ya viene de hace tiempo, esto fue progresivo, el paciente se mal acostumbró a tener un montón de orina en la vejiga y no poder orinar. Y quería recalcar esto, que a veces son pacientes que dicen, no, pero yo orino, y cuando le preguntás si orina cada 5 o 6 minutos, orinan gotitas, o tienen leve incontinencia, y lo que pasa es que no están orinando, es orina que sale ya directamente por rebosamiento. Uno les hace una ecografía, los palpa y va a constatar un globo vesical. Y bien, acá simplemente quería mostrar lo que es, como dicen a veces en la jerga, el tumor más grande y más fácil de resolver, que es la vejiga repleta de orina, ya sea por tomografía o por ecografía. Y lo importante es que si tiene la posibilidad de hacer una ecografía, siempre mirar los riñones, que es las ecografías de la derecha, que es lo que a nosotros los urólogos nos va a poner siempre nerviosos, porque una retención de orina con los riñones normales se puede resolver en urgencia y después ver bien cuáles son las causas y tratarlas, pero ya un paciente con estos riñones así, con todos los cálices dilatados, es también cuestión de tiempo, porque esos riñones no paran de sufrir y pueden terminar claudicando. ¿Cuál es el tratamiento entonces en sí? Como dijimos, plomería es desobstruir por la colocación de la sonda. Nosotros a veces le recomendamos una sonda 16 o una sonda 18. Una sonda 16 a veces siliconada, son un poco más rígidas, tienen un poco más de fuerza, y a veces son más fáciles de poner, pero bueno, sé que son más costosas y más difíciles de conseguir. Y llevando lo que dijo el doctor Falcioni sobre si hay sospecha de hematuria, si hay sospecha de una retención por coágulos, tratar de que esta sonda sea de triple vía, para ya también directamente ir lavando al paciente y desobstruirlo. ¿Qué pasa? Como dijimos, hay veces que esta obstrucción, por lo general, puede ser por una próstata aumentada de tamaño, y eso va a costar la colocación de la sonda. Es por eso que ahí vamos a nombrar lo que son las bujías, mandriles y el set de punción supracúbica, que a veces queda meramente en lo urológico, pero sepan que, después lo vamos a charlar, ante la imposibilidad de colocar una sonda vesical, hay cosas para hacer. Se puede colocar un set de talla vesical o meramente un set de vía central para desobstruir a la vejiga y que después derivarlo a un urólogo y que lo termine de resolver. Es importante esto también para la práctica, si el día de mañana, tanto por una sonda vesical o por una talla vesical, tienen un paciente con retención aguda de orina, pensar en la anamnesis que esta retención puede ser una crónica e incompleta. Este era el paciente que les comenté, un paciente que viene con la vejiga llena de orina, pero no tiene ni deseo miccional, no le duele, le haces una ecografía y los riñones ya están dilatados. Este paciente viene de esto hace tiempo.
lo importante, cuál es la moraleja que se tiene que llevar, que colocando una sonda o una talla, el vaciado siempre lo hagan muy paulatino y despacio, ya que evacuar de entrada a esta vejiga va a dañar a la mucosa vesical y se puede producir lo que es una hemorragia ex vacuo, que la verdad es un dolor de cabeza, pues una hemorragia es rojo rutilante y es difícil de resolver. O sea, si habían puesto una sonda doble vía, hay que cambiarla, y la verdad es muy difícil. Y bien, en este esquema simplemente lo que quiero demostrar es eso, ya sea por una sonda vesical o por talla vesical, lo que vamos a tratar siempre de hacer es de desobstruir al paciente. Y ya tomando en cuenta el primer tema de la anuria obstructiva, este es todo el árbol urinario, donde ya sea por piedras, por tumores, por hiperplasia, por lo que fuese, se pueden obstruir. Lo que tenemos que hacer nosotros los urólogos es desobstruirlo, ya sea sonda vesical, por talla vesical o por una nefrostomía. Y no sé si tienen alguna pregunta de esto o vamos... ¿Puedo hacer algún aporte, Sí, sí, Nico? lo que quiera. No, para un minutito, que acá tengo... Perdóname. Importante en el tema en la retención crónica incompleta de orina, remarcar un poco lo que decía, ¿no? Son esos pacientes que uno les palpa como un tumor en el hipogastrio. O sea, el hipogastrio es la zona que está por debajo del ombligo. Y lo ve hinchado y ya el paciente viene diciendo de que se levanta mucho tiempo a la noche, se levanta muchas veces, que le cuesta orinar. El paciente uno tiene que sospechar de esta retención crónica completa de orina. Ya vamos a ver dentro de unos minutos que necesitamos tener obligadamente en todos los centros asistenciales, porque el paciente a veces es muy difícil de trasladarlo a un centro que está a 200 kilómetros de distancia, y sobre todo si es a la noche, etc. También reforzar el asunto de la insuficiencia prerrenal, la deshidratación. Todos sabemos las altas temperaturas en el Chaco salteño. Es importante constantemente, sobre todo los chicos, hidratarlos bien, porque corremos siempre el peligro de la deshidratación, en los chicos y en los adultos también. Así que importante eso. Y, bueno, y después vamos a hablar de la instrumentación, así que dejo lo demás. Adelante, Vale. Nico. Bueno, ¿sí? Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué Sí, tiempo tiene en una obstrucción aguda? ¿Qué tiempo tiene ese riñón para, diríamos, para desobstruirlo y que no haya tenido un sufrimiento el mismo? Bien. El tema va a ser clave la función renal. Como le dije, este riñón, si ya está dilatado, uno sospecha de que esto fue progresivo. Este paciente seguramente ya tenga una creatinina elevada y uno termina con otros estudios viendo la funcionalidad, cómo queda ese riñón. Me refiero a una obstrucción aguda. Suponete un cálculo piélico o un cálculo en el tercio medio del uréter, que de pronto te hace una hidronefrosis aguda. ¿Qué tiempo tienen más o menos para desobstruirlo? Ya sea con un catéter o con una nefrostomía. Buen día. Es muy pertinente la pregunta que hace aquí el colega. La realidad, esto va a depender de 2 o 3 cosas. Por un lado, si el paciente tiene las 2 unidades renales funcionando, no es lo mismo a que sea monorreno, eso por un lado. Por supuesto, en el monorreno la conducta debe ser urgente, y si por otra parte tiene las 2 unidades renales funcionando, uno de alguna manera puede ver, descartando una buena función renal y descartando un proceso infeccioso, puede de alguna manera
posponer no más de 24 horas la resolución endoscópica. Estos tiempos a la vez se van a acortar dependiendo la salud renal del paciente. No es lo mismo estar hablando de un joven sano que aquel paciente que ya tiene un toque renal de base, sea por diabetes, sea por hipertensión, sea por algún tipo de proteinuria, etc. Así que tenemos que ver, primero, si tenemos 2 riñones o no. Segundo, si tenemos una comorbilidad en el momento, infecciosa o alteración y por último ver qué va creciente. Si ya venía con una función renal alterada de antes, sea por diabetes, hipertensión o cualquier otra patología nefrológica. Así que, no sé si contesto un poco su pregunta, pero la cosa va un poco por ahí. Gracias, doctor. Te agrego algo más, Ricardo. También tenemos en cuenta los urólogos el grado de dilatación, ¿no? Si vos tenés un paciente con una gran dilatación, que sabés que ese riñón está trabajando a hiperpresión, que está bien la obstrucción es total, está en los libros descrito que después del mes ese riñón está perdido, uno intenta desobstruirlo antes de ya, no esperar un mes. Y si el paciente viene con un cólico renal, con una gran dilatación, intenta, si es en el uréter la obstrucción, colocarle un catéter doble J, ¿no? Como para desobstruirlo. Y si no se puede, una nefrostomía. Se intenta eso antes del mes. Pero todo depende del grado de dilatación, porque si vos tenés un paciente con una retención, una uronefrosis leve, con un cálculo en el uréter que puede ser viable a lo largo de 1 o 2 semanas, uno intenta que lo pueda eliminar solo, y si no, ya va preparando en nuestro Chaco salteño, ya va preparando la derivación a un centro asistencial. No te olvides que, bueno, ahora, por suerte, está el doctor Armando Politi en Tartagal, yendo 2 días por semana. Él puede resolver este tipo de obstrucciones, pero antes estos pacientes del Chaco tenían que irse hasta Salta, y son 600, 700 kilómetros para hacer, ¿no? Y a veces la movilidad no es tan fácil, de sacar un paciente de las comunidades. Así que bueno, uno intenta, vuelvo a repetir, dependiendo del grado de obstrucción. En los libros dice un riñón obstruido, con una obstrucción del mismo, a través de un cálculo, por un cálculo, más de un mes es un riñón perdido, pero se intenta resolverlo antes. No sé si Nico querés agregar algo. No, eso que obviamente va a meritar también la condición del paciente. Si era por un cálculo y tiene fiebre, mucha dilatación, mal manejo del dolor y demás, todo eso va a acelerar la resolución. Exactamente. La emergencia, o sea, todo paciente con obstrucción de la vía urinaria, sea del riñón, sea de la vejiga, más fiebre, hay que, como en la clínica, hay que derivarlo, ya sea con una sonda, con un catéter, con una nefrostomía. Eso es condición sine qua non, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Otro detalle. Mariana había levantado la mano, después si quiere, después del doctor, hablar algo. Un detalle cortito. A la hora de desobstruir, sea con sonda o con una talla, aprovechen el acto para tomar una muestra de orina en ese contexto infeccioso, cosa de, bueno, arrancar con antibiótico-terapia empírica, pero ya tener un cultivo marchando para poder redireccionar con el antibiograma. Cierto. Mariana, ¿habías levantado la mano? No, Ale, yo no. Ah, bueno. No, Mariana Arias. ¿Alguna pregunta? Creo que podemos seguir porque ahí aclara que fue levantado por equivocación.
Listo, vamos. Bueno, seguimos con otra patología que ya la foto es fuerte, pero es para que sea bien pedagógico. Esta foto, sinónimo de algo quirúrgico y de urgencia, de que hay que derivarlo a un centro donde puedan resolverlo. Bien, esta foto siempre les tiene que hacer acordar lo que es la gangrena de Fournier, que se define como una fascitis necrotizante aguda, infecciosa, tanto del área genital, perianal y perineal, que es rápidamente progresiva. ¿Y por qué tanta urgencia? Por esto, el 50% de estos pacientes tienen riesgo de fallecer por esta patología, y va creciendo a medida que dejamos pasar el tiempo. Los gérmenes suelen ser por origen polimicrobiano, ya sea por aerobios y anaerobios. Tienen una mayor incidencia entre la sexta y la séptima década de vida, pero lo importante, que siempre lo tienen que sospechar, es en aquel paciente inmunosuprimido, diabéticos, senolistas, trasplantados, malnutridos o con alguna neoplasia. ¿Y qué es lo importante de esto? De la clínica, a veces la clínica es insidiosa, no se presenta con esta placa necrótica como lo mostré en la foto. Uno en estos pacientes con estas características, como le dije, el diabético, el obeso mórbido, el inmunosuprimido, ya cuando hay un granito que no gusta, cuando hay una placa roja, cuando tocan y crepita, cuando hay enfisema, ya sospechen de esta patología, porque lo que están viendo ustedes es la punta del iceberg. Hay toda una infección que está por debajo del tejido celular subcutáneo, que hay que tratarlo y hay que resolverlo. ¿Y cuál es el tratamiento que ustedes podrían hacer inicialmente en cualquier salita? Es darle oxígeno, ponerle un suero y ya arrancar el tratamiento antibiótico endovenoso de amplio espectro. Y obviamente estar controlando a este paciente, pues si es que no vino séptico ya de un primer momento, sepan que este paciente es, como le decimos nosotros, es una bomba de tiempo. Y obviamente ya estrictamente urológico, o a veces lo pueden hacer algún cirujano general, si es que no hay un urólogo de guardia, la técnica es sacar todo eso. Uno tiene que limpiar completamente todo ese tejido, ya sea de piel y toda la grasa, todo el tejido celular subcutáneo. Y no sé si pueden llegar a ver atrás, que está la sondita. A este paciente la indicación es siempre una talla vesical. Uno tiene que secar esa uretra, porque esta infección a veces puede progresar hacia el pene. Entonces uno tiene que quedarse tranquilo de que la orina no salga por la uretra y derivarlo con una cistostomía. Y como le dije, el tratamiento es quirúrgico y es limpiar toda esta placa necrótica con lavados profusos, y en un segundo tiempo, después de haber hecho las curaciones pertinentes, vamos a ver cómo resolvemos esto con algún colgajo. Pero en definitiva, la primera foto, sepan que es tratamiento antibiótico, que es una bomba de tiempo y que hay que derivarlo. Sí, si me permitís, la gangrena de Fournier, la verdad que probablemente no la vean a menudo allá en el Chaco, pero si la ven, tiene que ser una emergencia, porque es un paciente que en las próximas 6 horas puede estar muerto. Y es increíble cómo de una placa chiquitita rápidamente, eso es una fascitis, como dice, rápidamente progresiva. Si no le hace esa cirugía que mostró el doctor Durán, ese paciente se muere. Así que antibióticos y la exéresis de todo el tejido necrótico, ¿no? Dale. Bien, ahora vamos a ver escroto agudo, que es una serie de patologías que es un poco más frecuente para ver en la práctica, y a grandes rasgos estas son las dos cosas principales que tenemos que descartar, porque hay una que va a tener mucho más urgencia que otra, que es la imagen de la izquierda, que es obviamente después de una exploración testicular, el escroto por un escroto normal va a tener un color rosadito, y acá vemos un escroto torsionado que está ya todo necrótico, y lo que vamos a tener que diferenciarlo bien es de la otra causa de escroto agudo, que es la epididimítico, que es toda la inflamación del epidídimo.
En este cuadro, que está bueno, es un cuadro resumen, acá no lo aclaré, pero todas estas presentaciones, el que las quiera después, no hay ningún problema, se las podemos pasar. Este cuadro entonces... Se suben, Nico, claro, lo tienen en YouTube también. En YouTube, así que lo pueden sacar toda esta clase de YouTube. Es verdad, la pueden sacar todos de ahí. Entonces, como les dije, en este cuadro pueden ver bien las 3 patologías diferentes, que son las que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial, donde la torsión del cordón testicular es la más importante y la que más nos va a apresurar, y diferenciar la epididimitis y la torsión del apéndice, que ya es un poco más infrecuente. Entonces, concentrándonos en la torsión del cordón y la epididimitis, sepan que la edad de presentación de la torsión puede ser en la infancia o en la adolescencia, pero también se ha visto en otros casos. La epididimitis ya más del paciente adolescente y del paciente adulto. Algo que ya clínicamente te empieza a diferenciar es que la torsión testicular es un dolor que es súbito, agudo, porque a veces se puede dar a la noche, que el paciente es un dolor que lo despierta al paciente, y era un paciente sano previamente, que nunca tuvo un dolor, que nunca tuvo nada, y es un dolor que es terrible, mientras que el de la epididimitis es un dolor progresivo, moderado, y por lo general duele el testículo, pero a veces los pacientes van a referir un dolor en el polo superior en el testículo, que es cuando se palpan el epididimo. Se puede acompañar por fiebre, mientras que la torsión es muy infrecuente, y al examen físico vamos a ver un testículo en la torsión que está elevado, puede estar de forma horizontal, no va a ser muy difícil tocarlo y que el paciente lo deje tocarlo, porque eso ya vienen con mucho edema y ya es muy doloroso a la palpación. Y acá lo que nosotros nombramos es el signo de Pren, que es la maniobra de levantar el testículo, que en la torsión no lo va a aliviar, y sí lo va a hacer cuando se trate de una epididimitis. Lo más importante de todo, si es que cuentan para hacerlo, va a ser el ecodoppler. Esto es lo que te divide las aguas y te define cuando es una torsión, que tiene la indicación absoluta de cirugía, que la foto de la izquierda es un ecodoppler sin vasculatura, mientras que en una epididimitis va a haber flujo y hasta puede haber hiperflujo sanguíneo. Este cuadrito me gustaba porque es bien un cuadro resumen, donde sepan que la torsión testicular es una urgencia urológica que va a requerir intervención antes de las 6 horas. La bibliografía nombra estas 6 horas de oro, pues ya pasadas estas 6 horas, uno va a explorar el testículo, lo puede distorsionar, pero hay muy poca chance de que ese testículo pueda cobrar vitalidad y pueda salvarse, y es cuando uno termina una orquidectomía y termina sacrificando este testículo. Donde el dolor agudo se lleva con la inflamación, y donde el Doppler va a demostrar la falta de flujo, y es lo que nos tiene que prender las alarmas para derivarlo a un lugar con un centro quirúrgico. Bien, vamos a nombrar el priapismo, que es una de las urgencias que son poco frecuentes, la verdad. Nosotros en el hospital acá en Buenos Aires lo vemos más frecuente, y el priapismo se lo define como la erección parcial o total mayor o igual a 4 horas, sin deseo obviamente del mismo, y doloroso en algunos casos. Cuando es menor a 4 horas, a veces se puede nombrar como una erección prolongada. Y acá van a ver en esta tablita, que está con el gráfico de los gases en sangre, uno cuando le llega a un paciente con priapismo, lo que también le divide a grandes aguas es si se trata de un priapismo de bajo flujo o de alto flujo. Para que se lleven de bajo flujo va a ser un priapismo venoso, de la sangre venosa que no puede salir de los cuerpos cavernosos. Es por eso que si uno le hace gases en sangre a este cuerpo cavernoso, va a obtener sangre con una baja presión de oxígeno menor a 30, una alta presión de dióxido de carbono, y obviamente un pH ácido menor a 7,25, cuando en el alto flujo los gases van a dar muy similares a lo que es los gases arteriales normales. Y bien, en este cuadro también define lo que es el isquémico del no isquémico, y las causas que se tienen que llevar a casa es dentro del isquémico, que es
el que verdaderamente urge, es que va a ser el post colocación de medicación intracavernosa. ¿Esto qué es? Esto nosotros los urólogos, cuando los pacientes tienen disfunción sexual eréctil, que ya es refractaria a los medicamentos vía oral, es decir, toman las pastillas y no tienen ningún resultado. Otro paso avanzado es directamente la inyección de estas drogas cavernosas, donde a veces por una mala dosificación el paciente se inyecta y va a llegar, como le dijimos, a la guardia con dolor, con el pene en erección y ya con varias horas de la misma, y obviamente hay que resolverlo. Importante también, acá nombro lo que son las enfermedades de células falciformes, leucemias, neoplasias. Hay casos muy raros que esto pasa en pacientes jóvenes, que al interrogatorio te van a decir que no tomaron ninguna pastilla, no se inyectaron nada, no hubo nada raro. A veces un priapismo puede ser una forma de manifestación de alguna patología. Entonces, siempre un laboratorio de rutina no viene mal para ver que no haya ninguna alteración en el hemograma. En el isquémico, que es entonces en el que urge, va a haber ausencia o escasez del flujo cavernoso, la sangre, al hacerle la muestra de lo mismo, va a ser hipóxica y acidótica, la rigidez va a ser completa, mientras que en el no isquémico es no completa, y lo importante es esto, es el dolor, al paciente le duele esto. Y el tratamiento, no sé si van a poder tener esto en alguna salita, pero ya creo que en Santa Victoria y obviamente en Tartagal lo van a tener, es alguna ampolla de fenilefrina, de epinefrina, que nosotros a esta la diluimos en 10 mililitros de solución fisiológica y aplicamos 1 mililitro. ¿Dónde? Siempre va a ser bien este relojito, llévenselo a casa. Nunca hay que hacer alguna inyección cavernosa en hora 12 ni en hora 6. Si nosotros lo dividimos así en un reloj, cualquier inyección va a tener que ser en diagonal, entrar por arriba, ya sea en hora 10 o en hora 2. Sepan que al aplicar estas drogas, si lo puede hacer un urólogo, mejor, y lo otro es, al paciente lo tienen que controlar, le tienen que tomar la presión arterial, lo tienen que ver cómo viene la frecuencia cardíaca, porque obviamente en un paciente un poco más lábil se les puede disparar la presión. Bien, si ven toda esta charla, esta capacitación fue de urgencias urológicas, de cosas de que el día de mañana, si ustedes lo que vieron de hematurias con coágulos, los cólicos en monorrenos, la gangrena, el priapismo, la torsión testicular, es meramente quirúrgico y lo tienen que derivar a un lugar de mayor complejidad. Acá nombramos ciertas cosas que a nosotros los urólogos no nos gustan, y lo bueno es que cualquier médico, ya sea generalista, de cualquier ginecólogo, lo que fuese, o sea, cualquier médico a veces cuando se encuentra con esto por otro motivo, sepa que es una emergencia oncológica y está muy bueno que lo puedan derivar con tiempo. Y como ven en la foto de la izquierda, van a ver un tacto rectal y por el otro lado de la mano derecha la palpación del testículo. Nosotros le decimos a los pacientes, nosotros la palpación tanto de la próstata como del testículo tiene que tener la consistencia de cuando uno se toca acá el músculo de la mano. Uno nunca quiere encontrar algo duro, como si fuese un nódulo. Sepan que, por X motivo, si ustedes hacen diagnóstico de algún nódulo, ya sea prostático o testicular, es pertinente que lo manden a un urólogo, y cuanto antes mejor, porque son patologías oncológicas que ameritan el tratamiento adecuado. Y lo mismo, como dijimos previamente, lo importante de lo que es la fimosis y toda la higiene del glande, sepan que el día de mañana, no creo tan agresivo, pero a veces suele pasar, hay gente que no es normal o nunca se vieron o se dejaron pasar y uno dice, ¿cómo puede ser encontrar este tipo de lesiones? El día de mañana, si ven algo de esto, también cualquier lesión en el glande así, cualquier verruga, cualquier lesión que no les guste, siempre derívenlo al urólogo y cuanto antes, mejor. Bueno, esto era más o menos, Doc, lo que habíamos
hablado de que si pueden tener algo de todo esto, ahora lo voy a pasar a explicar, en las salitas. Yo creo que en Santa Victoria y en Tartagal hoy obviamente hay todo este instrumental. Sepan que una sondita, ya sea triple vía o doble vía, una jeringa tipo tubing, obviamente las bolsas colectoras y todo lo que es para lavado vesical, si lo pueden tener a mano, siempre va a ser útil para desobstruir a los pacientes. Acá lo que yo les intento mostrar en el medio, esto es una sonda K30 o una K33, o la sondita a veces que puedan. Si ustedes no pueden pasar una sonda vesical con abundante lidocaína y con paciencia, sepan que estos catéteres tienen mayor rigidez y a veces uno puede intentar pasarlos. Obviamente, cualquier sondaje frustro que ustedes van y empiezan con uretrorragia, sepan que uno ahí tiene que parar. Esta imagen del Avocat lo pongo porque el otro día nos llevó a la guardia. Fue un paciente con una retención aguda de orina, en un centro donde había solamente cirujanos de guardia, intentaron ponerle la sonda, no tenían para tallarlo, simplemente le colocaron un Avocat, obviamente depende el panículo adiposo que tenga el paciente, pero sepan que 2 dedos arriba del pubis pueden intentar, obviamente constatando el globo vesical, y si es con ecografía mejor, hacer la punción del mismo y resolverlo. Y por último, no sé si lo tiene, esto ya es mucho más costoso, pero bueno, a veces esto a uno lo salva, que es un set de vía central, que también con la misma técnica de si saben poner una vía central, pinchar, pasar una cuerda, y aunque sea por más finito que sea, dejar este set de talla vesical, que uno lo puede llegar a salvar al paciente. No sé, Doc, si quería nombrar algo. Nico, sí, mira, vos decías, sí, esto seguramente lo tienen. No, en Santa Victoria no hay, porque ya tuvimos, una vez tuvimos que derivar un paciente porque estaba con una hematuria, un bloqueo por coágulos, y entonces pedimos una sonda y no había sonda. Esto es muy importante para la gente de Santa Victoria y también la gente de Tartagal. Ahora, perdón, la gente de Tartagal, ¿se escucha bien? Sí. Ah, bueno. No, nuestra preocupación es más en los centros asistenciales como Alto la Sierra, como Santa Victoria, como Morillo, donde a veces, claro, no se tiene en cuenta la importancia de tener un set que llamamos una caja de instrumentación urológica. Esa caja tiene que tener sí o sí una silocaína jalea, si es posible dos pomos de silocaína jalea, 2 jeringas de 20 centímetros cúbicos, agua bidestilada para que, son 3 ampollitas de agua bidestilada porque si uno le pone solución fisiológica, el balón que se infla de la sonda puede cristalizar y después no se puede retirar. Entonces lo que usamos es el agua bidestilada. Y la sonda, que la vez que nosotros pedimos tenían una sonda 12 y para este paciente que estaba con coágulos, imaginan que no servía de nada. La sonda, como bien decía Nico, entre 22 y 24 si es triple vía, o una sonda 20, o sea que ahí tiene que haber de un número de 18, 20, 22 y 24 de doble y de triple vía. Eso es condición sine qua non, es como tener un electrocardiógrafo, porque el problema es que estos pacientes llegan de noche a un centro asistencial y realmente es un cuadro de mucho dolor. Bueno, teniendo esto entonces, en el set, como dijo la jeringa de 20 cc, el pomo de silocaína, el agua bidestilada, la sonda triple vía o doble vía, dependiendo si estuvo con hematuria o no estuvo con hematuria, esa jeringa que se ve abajo, que no es una jeringa que está agrandada, es una jeringa que se adapta perfectamente
a la parte del medio de la sonda de triple vía para evacuar los coágulos. Se llama jeringa de TUMI. TUMI es T-O-O-M-E-Y, TUMI, y que es la que nos permite evacuar los coágulos y que el paciente pueda, entonces ahí sí, a través de una guía ¿cómo se llama? Un suero, pasarle por el otro, por el otro conducto, pasarle un lavado continuo hasta llegar a un centro asistencial. Esto es muy importante, la jeringa de TUMI y todo este set tiene que estar, igual que la bolsa Forlano de orina. La bolsa Forlano de orina hay dos tipos de bolsa, la bolsa que recoge 2 litros y después también puede haber unas bolsas que son musleras, que se llaman, que se colocan en el muslo con ligas, pero que no las recomiendo para el Chaco salteño, porque recogen nada más que 500 centímetros cúbicos. Sí, se las puede esconder abajo del pantalón, pero estos son pacientes que requieren de una atención de un urólogo, así que con que tengan ustedes una bolsa de 2 litros Forlano, suficiente. Ahora bien, un detalle muy importante en un paciente que uno va a instrumentar es que tenga una asepsia adecuada, o sea, hay que limpiar con agua y jabón y después pasarle el Parvinox, colocar una gasa fenestrada si es posible, hacer un buen campo estéril, se coloca el pene al cenit y se introduce los 20 cc de silocaína jalea, porque tiene que haber una buena lubricación y además que nos sirve la silocaína jalea para una buena anestesia. El paciente relajado, porque si el paciente está con miedo, con dolor, ustedes tienen que tratar de calmar, porque si el paciente está con miedo, con dolor, ¿qué hace? Cierra el esfínter. Entonces la sonda, en vez de ir donde tiene que ir por la uretra, se va para abajo y hace la falsa vía. ¿Cómo sabemos que se ha hecho una falsa vía? Lo sabemos porque empieza a salir sangre. Y eso es una mala noticia, porque es un paciente que ya ahí ya uno tiene que suspender la instrumentación, porque el intentar, uno puede agravar la lesión de la uretra o puede hacerle una infección generalizada, una sepsis que se llama. Así que, bueno, si uno tiene que saber cuándo comenzar a instrumentar y cuándo suspender la instrumentación. Si uno no puede, es mejor, como bien decía Nicolás, no intentar por vía endoscópica y con un simple Avocat uno le va a mejorar ese dolor del globo vesical que es muy doloroso y que no puede esperar las 3-4 horas de derivación a Tartagal. Con un Avocat uno a ese Avocat lo deja bien colocado a dos traveses, o sea, 2 dedos por encima del pubis, se le coloca el Avocat y a eso le pone una guía de suero a gravedad, a una bolsa Forlano, la conecta con algún brocal, de tal forma que pueda evacuar esa distensión de la vejiga que tanto le duele. Esto es muy importante, que todos sepamos poder contar con esto en las salas, los centros asistenciales. Muy importante. En Tartagal ya empezó a haber esto, porque no era tampoco frecuente encontrar estas sondas triple vías, pero ahora de que está el doctor Politi, ya se ha encargado de que el hospital compre este tipo de sondas, porque no había urólogo en Tartagal. Así que bueno, esto era un poquitito lo que... Y de ya, otro de los puntos importantes, como bien dijo Maximiliano, uno aumenta la vía urinaria, por más que el paciente no tenga síntomas, no tenga dolor, tomar una muestra de urocultivo, porque de esa forma, si el paciente comienza con fiebre a las 24 o 28 horas, ya uno tiene algo como para medicarlo específicamente de acuerdo al antibiograma. Entonces, importante también recordar el frasco de urocultivo. Bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que
que nos tengan que hacer. Si querés, Nico, dejar de compartir la pantalla, así. Dale, termino ya la presentación nomás porque, como Bien. dice, antes de finalizar, Nobleza Obliga, y lo hago porque sé que le molesta, es agradecerle a San Cayetano porque no la voy a hacer larga, pero uno, no me acuerdo quién me había dicho que uno no vuelve siendo el mismo cuando va para allá, para Santa Victoria y para todas las misiones, así que le quería siempre agradecer a San Cayetano que algún trabajo, algo siempre nos va a dar, que me abrió la puerta a este universo paralelo que es los witches, antenas y todo. Así nada, quería agradecerle. Muchas gracias. Nico, te voy a matar, Sí, Nico. ya sé. Muy bien, Nico. Muy bien, Nico. Nos Al vemos doctor en le UTE. dicen San Bueno, Cayetano. estamos abiertos. Sí. Para los que no saben, al doctor Nolasco Estamos le abiertos decimos San a las Cayetano. dudas que tengan. Yo quisiera, Bueno, si me lo permiten, le quisiera agregar algo en cuanto, pensando en la ecografía, que es lo que yo hago, y, claro. pensando que, por ejemplo, en la Merced no tenemos Doppler, y puede haber un escroto agudo pensando en una torsión. Quisiera aportarle que muchas veces sin tener Doppler, lo primero que vamos a encontrar va a ser un testículo aumentado de tamaño y hipoecogénico en relación al contralateral. Entonces, muchas veces eso nos puede orientar, si bien no es la seguridad total, pero en un escroto agudo con un testículo aumentado de tamaño en las primeras 2 horas, 3 horas, ya tenemos un testículo aumentado de tamaño e hipoecogénico. Por supuesto, eso pensando en un Doppler, que no tenemos Doppler, perdón. En una paciente con un escroto agudo, con una torsión didátide, generalmente vamos a encontrar el testículo exactamente del mismo color, para explicarle a la gente de allá, que el otro. Y en una epididimitis o una infección aguda del testículo, podemos encontrar una hiperecogenicidad en vez de una hipoecogenicidad. Son aportes nada más. Disculpen. No, impecable. No, pero impecable. todo va al mismo fin de prender las alarmas contra la clínica, y aunque sea una ecografía así, la idea es eso, prender las alarmas para derivar, sí, ¿no? Y hay muy bueno el aporte, Ricardo, y hay 2 cositas más. En estos pacientes muchas veces, ante la duda, si uno no tiene el ecógrafo, hay que derivarlo porque hay que resolverlo antes de las 6 horas, como decía Nico. Y hay 2 signos que son constantes en esto, porque depende de cuánto sea la torsión, porque hay torsión de 360 grados, donde, bueno, pero es interesante que todos estos pacientes tienen el testículo bien ascendido, entonces está bien contra la región inguinal. Eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el cordón se torsionó. Y después hay un signo que es constante, que es cuando el arrosariado del deferente, uno intenta tocar el deferente y lo ve arrosariado, porque está envuelto. Así que también, claro, el testículo elevado y el arrosariado del deferente, eso es muy importante. Después uno puede, de acuerdo, si son 180 grados, puede encontrar el epidídimo anterior. Depende un poco de cuánto se torsionó. Hay una, no sé, se comentó, pero hay una forma de distorsión manual. ¿La querés explicar, Nico? El audio, Sí. Nico. No, que como le decía, a veces, por la experiencia que tuve y lo que tuvimos que operar, son pacientes que es difícil dejarlos tocar, y más, obviamente, si uno puede evitar una cirugía, pues ya como le digo, a veces ya vienen con todo el hemiscroto súper edematizado y doloroso, pero uno sí, de a poquito, tiene que ver también, uno sospecha que va a girar hacia externo
el escroto. Uno puede tratar de forzarlo con maniobras muy, muy suaves, muy delicadas, y tiene que tratar de girarlos, y si es que fue de 180, va a tener más chance, obviamente. Como abriendo las páginas de un libro, ¿no? Decíamos, ¿no, Nico? Como abriendo las páginas de un libro, sí. Pero es interesante, esto es un paciente que uno lo ve y dice, esto es una torsión, a veces uno no cuenta con el ecógrafo, el ecodófilo menos, y el testículo está bien ascendido, un cuadro de un dolor agudo y brusco. En cambio la epididimitis es más insidiosa, son pacientes que vienen con cierta dificultad para orinar, etcétera, etcétera. Y la punción, la torsión de la hidátide, que puede no operarse, que es un dolor puntual en el testículo, ¿no? Sí, en el polo superior. Si me permite, Doc, llevándolo un poco a otras especialidades, sí, claro. La torsión testicular es un dolor de infarto, de isquemia. Entonces, es súbito, es como el dolor de pecho. Va a ser un dolor fuerte de golpe. En cambio, el infeccioso, la epididimitis, va a ser un poquito más tórpido, entre comillas. No va a ser tan súbito. Y después lo que decía Nico, el signo de Pren, que también olvidado por muchos en la práctica clínica, pero es muy importante. Si uno asciende el testículo doloroso y el dolor perpetúa, podemos inclinarnos a torsión. Si uno asciende y el dolor cede, podemos inclinarnos a infección. Así es. Perfecto. ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Doctor Dimar. Aníbal, no sé. Sí, está Aníbal. O alguna experiencia urológica que hayan tenido. Nosotros vimos el año pasado un paciente con un cáncer de pene. De pene. Muy avanzado. Este año fue... La sierra, antes de que vos llegaras. Fue este año, Doc, en febrero. Un paciente muy comprometido. Y por eso la foto, de cuando vean esas cosas o cuando toquen un nódulo que no gusta, alarma siempre. Sí, micrófono. Doc, justamente el señor de que habla usted de cáncer de pene es el señor de la Junta, el cacique. Vino hace 2 días para que le cambiara la sonda. Mirá, pero se operó ese paciente porque la habíamos derivado. Sí, se operó, lo tiene la sonda por aquí abajo, por la ingle, por ahí entra la sonda, por la raíz del pene. Mirá, sí, generalmente se hace un meato perineal, a través del periné se coloca sí, claro. Mirá. Y bueno, lo tenían que llevar hasta Tartagal para cambiar la sonda, pero se le había salido, así que yo intenté y pude cambiar y pude colocarle la sonda. Generalmente bastante fácil. Muy bien, muy bien. Para los que no saben, ir de Alto a la Sierra, donde está Aníbal, hasta Tartagal, y son unas 6 horas, 5 horas de viaje, ¿no, Aníbal? ¿Cuánto tardás en ir a Tartagal? Sí, pero 200 kilómetros de tierra. 4 o 5 horas, sí. Para cambiar una sonda, imagínense, y volver otra vez. Y volver al toque encima. Sí. Nunca había tenido esa experiencia, pero bueno, como llegó el paciente, dije, voy a intentar, no pierdo nada. Si no puedo, lo envío. Muy bien, muy bien. Se pudo. La diferencia es que la sonda es mucho más fácil de cambiar porque hay que introducirla, es como la sonda en una mujer, porque es poco lo que se introduce, ¿no? Es fácil de cambiar, generalmente. Si está bien hecho el meato perineal. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia? Quería hacer una pregunta. Sí, claro. Quería hacer una pregunta. ¿Se insufla igual el balón para que pueda fijarse? Porque en este caso no pude insuflar, me quedaba muy duro. No, debería insuflarse igual. Es un dato muy importante el que dice Aníbal, que también es importante recalcar.
Cuando uno introduce ya sea una sonda por el meato perineal o una sonda a través del pene, hay veces que la sonda puede enrollarse en la uretra prostática antes de entrar en la vejiga. Entonces, el problema es que si uno infla el balón en la uretra, le va a provocar mucho dolor y hasta sangrado al paciente. ¿Cómo sabemos que una sonda está bien colocada cuando la colocamos a través del pene? Porque la introducimos, quedan los dos o los tres, dependiendo si es una de doble vía o triple vía, en el meato de la uretra, uno lo deja y deben quedar ahí. En cambio, si está enrollada, cuando uno lo coloca y suelta, la sonda sale para arriba. Eso quiere decir que está enrollada y que no está bien colocada. Y eso ocurre cuando la próstata está muy agrandada o tiene un gran lóbulo medio, entonces choca con el lóbulo medio y no puede pasar a la vejiga. Es por eso que los urólogos ahí entonces tenemos ese armamentario que se llama mandril de Freulenberg, que es una sonda abequilada, un mandril abequilado que nos permite sortear la obstrucción. Ahora, en el caso tuyo, Aníbal, Bueno, en en el este caso caso del meato penetró bastante la sonda. si penetra bastante, vos La deberías sonda inflarle. no forcé insuflar y no se salió, se quedó fija, no forcé insuflar. Y se quedó Mirá, fija, no se mirá, salió bueno. nada, no tuvo dolor, no tuvo nada. Bueno, cuidado cuando la retiren, porque esa sonda hay que cambiarla una vez por mes, por lo menos. Cuando la retires, igual, aunque a vos piensas que no se infló, tratar de desinflar, porque seguro, Claro, voy a estás sacar. sí, claro, ¿sabe por qué? Porque seguro que el balón está inflado, aunque te haya parecido de que no, porque si no, es mucho más fácil que se salga cualquier sonda, ya sea a través del pene o a través del meato perineal, se sale de nada. Sí, algo inflado debe estar. Cuando camina, así que si no algo inflado debe estar el balón, ¿me entiendes? Así que lo que uno puede hacer es tener preparada otra sonda porque si está poco inflado se le puede salir y hay que recolocársela. ¿Hay alguien que, sí, perdón, hay alguien que tenga alguna otra experiencia urológica, algún aporte, alguna pregunta? Me parece que estaba Germán también por ahí. Doctor Dimar. Ahora pasé una pregunta al doctor. La pregunta es, ¿cada cuánto se debería hacer lo recomendable el cambio de sonda? Y el sedimento urinario, para ver si es que no hay una infección sobreañadida por sonda. Bien, cuando uno coloca la sonda ya a las 6 horas ya está contaminada. O sea, todo paciente que tiene una sonda colocado tiene un germen, pero generalmente nosotros no damos antibióticos, salvo que el paciente sea de alto riesgo, sea diabético o haya estado con infección urinaria. Si no, preferimos no darle ningún antibiótico que esté con sonda, porque si no, no va a crear mucha resistencia y entonces lo vamos a tener que internar para darle antibiótico por vía endovenosa. Generalmente no hacemos antibiótico de profilaxis después de haber colocado la sonda. Si tomamos la muestra de urocultivo y se hace el cambio de sonda por lo menos una vez por mes. Hay pacientes que uno le puede dejar 40 días, pero no es bueno dejar la sonda más de 30 días, 40 días. Y se cambia cuando la sonda tiene mucho sedimento, o el paciente está con dolor, o pensamos en alguna infección. Doctor, el doctor Falcioni dice que tiene problemas de conexión, que está tratando de reconectarse. Claro, fantástico. ¿Alguna otra duda?
No escuchamos. ¿Alguien que quiera aportar algo, alguna experiencia ya del Chaco? Aldo, Figueroa. ¿Nadie ha tenido problemas con urgencias urológicas? Bueno, Eli, creo que el tema ya está... Más que claro, quedó todo claro. Bueno. ¿No hay alguna pregunta? A todos les decimos, bueno, les agradecemos la participación y a todos les contamos que estamos hablando con Eli, con Nilda, con Fundación Cultura Nativa. Estamos tratando de programar los próximos viajes del año que viene, todavía son inciertos. Tenemos que tomar contacto con el Ministerio de Salud, tenemos que ver cómo se comporta esta pandemia para marzo-abril, que se pensaba en un segundo rebrote, pero bueno, nuestra idea es estar ahí firmes, continuando con la asistencia en Morillo y en Santa Victoria y las comunidades aledañas, ¿no? Y hacer los operativos quirúrgicos también. Así que bueno, Eli... O volver con las capacitaciones. Claro, y volver con las capacitaciones. Si por favor ustedes ya tienen los contactos de Mariana, de Nilda o de Elizabeth Macedo, les ponen qué temas les gustaría que se traten para el año que viene, sería fantástico. Decíamos de no repetir los mismos temas, que están todos en YouTube, que los pueden visitar todas las veces que quieran. Así que deberíamos ir pensando en otros temas que a ustedes les interese y que sean prácticos para el Chaco, ¿no? Doc, ahora voy a enviar un formulario para que lo completen y ahí pueden poner, impecable, pueden colocar los impecable. temas. Sí. Bueno, fantástico, fantástico. Bueno, Nico... Y es una encuesta de opinión, perdón, es una encuesta de opinión para que nos cuenten... Realmente impecable la presentación que han tenido, la presentación que han hecho, es fantástico, Nico, te felicito y estamos a disposición. Eli, bueno, todos tienen nuestro número de teléfono para segundas opiniones, eso es lo que uno quiere intentar con estas capacitaciones, que podamos desde la distancia, foto, lo que sea, con conexión, poder opinar a través de una foto que nos manden o a través de un resumen de historia clínica, poder ayudarlos en las decisiones, ¿no? Así que estamos a disposición como siempre, Eli. Sí, sí, y agradecidos por todo el compromiso que asumieron este año, tanto como nosotros también, de conectarse a las charlas. Sabemos que no ha sido fácil, pero hemos tenido siempre buena convocatoria, han sido 12 capacitaciones, y parece que hubiésemos empezado ayer, nunca bajamos el número de conectados y siempre fuimos creciendo. Así que, bueno, agradecerles todo el estar presente todo este año, y esperamos que les haya servido, y queremos en esas encuestas también, que son encuestas de opiniones, que reflejen y sean sinceros con la respuesta, que todo nos sirve para seguir creciendo y para poder ayudarlos. Entonces, cualquier comentario o crítica constructiva nos va a venir bien, o sugerencia de, como decía el doc, de próximos temas o próximas, o modificar el formato también se puede, digamos, si no quieren clases y puede ser otro tipo de ateneos o cosas, también estamos siempre a disposición de ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y damos por finalizada esta capacitación, Eli. ¿Sí? Damos por finalizado el día de hoy. Buen fin de semana para todos. Gracias por estar.
Saludos y muchas verlo, gracias. atento, un gusto verlo y saludarlo. Bueno, Chao, saludos Aníbal. a mi Enca, un abrazo grande. Vale, un abrazo. Chao, Felices chao. fiestas y no Gracias. nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Felices fiestas. Chaito, Felices fiestas. gracias. Felices fiestas, gracias igualmente. Felices fiestas.